Bueno, continuamos conversando con el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez. Bueno, Héctor, fíjate, Ecuador en este momento está viviendo protestas populares contra las políticas económicas del gobierno del presidente Lenín Moreno. Hemos visto situaciones de confrontación, hemos hecho de todo tipo y también represión. Hemos visto allí también una declaración del vicepresidente de Ecuador donde señala que hay venezolanos detenidos entre las personas que están protestando allí, ¿no? Con lo cual se manda un mensaje de que, y incluso él habla de que el hombre del bigote está metido en eso, supuestamente. Pero bueno. El propio Lenín Moreno dijo eso, ¿no? Ajá, pero fíjate, Claramente. me llama la atención que hay solidaridad de funcionarios del gobierno, incluso hasta creo que hasta Diosdado Cabello habló de eso, y condenando la represión en Ecuador. Pero aquí en Venezuela ha habido represión también. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre reprimir al pueblo ecuatoriano que protesta, inconforme con tu gobierno, o reprimir a un pueblo que también protesta? O al revés, los que criticaban las acciones de la fuerza pública en las protestas venezolanas, hoy no dicen nada en las protestas de Ecuador. O, por también ejemplo, la misma mirada, también, ¿no? pero fíjate la otra mirada, las cosas curiosas. Rafael Correa pide adelanto de elecciones. Sí. Y aquí pudiera decir alguien, sí, adelanto de elecciones, pero en Venezuela. Es decir, es que aquí hubo elecciones, aquí no ha dejado de haber elecciones. Hubo elecciones a pero Asamblea yo Nacional. también ando adelante de elecciones. Hubo elecciones de Y gobernadores. allá también hubo. Ahí Hubo ganó elecciones Lenín de Moreno. alcaldes. Hubo elecciones de presidentes el año pasado. Va a haber elecciones de la Asamblea Nacional. Es decir, si algo no se le puede criticar a Venezuela es la permanente actividad electoral. Una cosa es que la oposición no decida participar. O hay cuestionamientos a la Eso forma es otro como se tema. hicieron, por ejemplo, también. Pero ese no era el punto. No me quiero ir para allá, porque pudiéramos irnos para allá, pero lo que quiero es ver un poco el tema del cuestionamiento en Venezuela. el doble rasero para medir la protesta. Hay que revisarlo a detalle, porque yo te preguntaría, y tú que has estado en un momento acompañando el chavismo y ahora criticándolo, ¿en qué momento de los 20 años la oposición no ha criticado las elecciones? ¿Cuándo gana? De resto, todas las ha criticado. Yo todavía estoy esperando las pruebas de Ramos Ayú de cuando supuestamente hicimos trampa en referéndum. Entonces, si tú te mides por el cuestionamiento de la oposición, es que ninguna elección... Pero fíjate, pero la elección del 20 de mayo pasado, del año pasado, hubo un conjunto de acuerdos que no se cumplieron y lo denunció el propio Henry Falcón, por ejemplo, en materia de uso de recursos públicos, hasta el presidente ofreció unos bonos para quien votara, etcétera, y veíamos los puntos rojos aquí y allá, y uso de autobuses, cadenas presidenciales en campaña, etcétera. Pero te insisto, ¿qué elección? Que eran acuerdos. ¿Qué elección? Pero eso no fue justo, ¿verdad? ¿Qué elección? ¿Qué elección? Fíjate, Dímelo. me fuiste para la elección del 20 de Está mayo. bien, pero lo estoy sacando de tu intervención. Tú me dijiste, pero es que no hay... Ok, dime una sola elección que la oposición haya reconocido siempre y cuando ellos no la ganen. Entonces, si nos medimos por eso, ninguna elección vale excepto que las gane. Entonces, es relativo. Entonces, el doble rasero, cada quien pone su mirada en el acento. Ahora, tú que criticaste los supuestos, la represión que pudo haber en las guarimbas. Bueno, hubo represión. Que yo estoy seguro que tú estás de acuerdo por conmigo. eso hay presos políticos y por eso están soltando presos. Que yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo que las guarimbas fueron violentas. Hubo violencia que yo tampoco la Que en las acepto, guarimbas ¿no? quemaron personas vivas. Y que yo puedo estar de acuerdo contigo en que cualquier represión hay que criticarla, pero que tampoco se puede permitir la violencia como forma del ejercicio de la actividad política. Entonces ahí llegamos a un punto de acuerdo. Ahora, el análisis de Ecuador hay que llevarlo más allá. Es el análisis sobre la política neoliberal que se está aplicando en América Latina. ¿O es que eso lo vamos a pasar desapercibido? No, pues esto es Es parte de la una realidad que se realidad, puede hacer porque perfectamente. parte del problema, Ecuador, Perú, Argentina, ahorita cuando Macri pierda va a decir que mandamos venezolanos a votar en las elecciones. Ahora, pero cuando hay pueblo en la calle protestando porque hay inconformidad, a eso quiero llegar también, ¿verdad? Sin duda alguna. Y eso hay que atenderlo. No reprimirlo, sino atenderlo. Correcto, en eso estamos de acuerdo. Y no puede haber una agenda violenta. Ahora, lo que yo quiero preguntar es, hay una confrontación de modelos entre el modelo bolivariano, el modelo de inclusión, el modelo, no lo llames bolivariano, popular, porque tuvo distintas expresiones, una en Argentina, una en Brasil, una en Ecuador, otra en Venezuela, y esta ola neoliberal crítica al gobierno que trataron de, construyendo el coco que antes era Fidel, antes era Cuba, ahora es Venezuela, ahora es el chavismo. Está bien, son procesos distintos. ¿Y cuál es el resultado? No es sustentable la política neoliberal en América Latina. Esa es la realidad. El único proyecto viable, el único proyecto que es sustentable en el tiempo. Mira, Ecuador antes de Rafael Correa, en 10 años tuvo 7 presidentes. Rafael Correa aplicó una política bolivariana de inclusión social, como diría Bolívar en el Congreso de Angostura. El sistema de gobierno más perfecto es aquel que genera la mayor suma de seguridad, felicidad y estabilidad política. Cambian esa política, vuelven a imponerse las políticas del Fondo Monetario, que es lo mismo que está pasando en Argentina, y el pueblo se rebela ante esas políticas. No son sustentables, no son estables. Y el Ecuador no está sometida al bloqueo del imperio norteamericano.
El Ecuador no tiene cuentas sancionadas. El Ecuador puede transar toda su actividad económica normal. Correa le dejó un país económicamente estable. ¿Qué pasó? Entonces ahí está el debate de fondo, el contraste de dos modelos. Y lo que está pasando en Ecuador, que tú lo traes a colación, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Brasil, sustenta más nuestra posición. El único modelo viable para América Latina es un modelo que incluya a la gente. Educación gratuita, salud gratuita, protección social. Ahora, habiendo protestas en países, bueno, aquí hubo un ciclo de protestas muy intensas. Habiendo protestas, habiendo inconformidad, descontento en Venezuela, habiendo inconformidad, descontento en Ecuador, también en Argentina, y bueno, hasta las situaciones que se dan en Colombia también, asesinatos de dirigentes populares, etcétera. Bueno, eso no nos señala que no hemos llegado al modelo adecuado para el continente, que estamos ante el quiebre de dos formas de gobernar, porque tampoco el autoritarismo es un modelo, ni el estatismo extremo es un modelo. Es la democracia, porque yo te diría, las protestas de Venezuela, ¿cómo se solucionaron? ¿Cuándo pararon las guarimbas del 2017? Cuando hubo una elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Incluso algunos no estaban de acuerdo, ¿será que eso va a solucionar el problema? Pero hubo la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y al día siguiente se acabaron las guarimbas. ¿Y se acabaron los problemas? No se acabaron los problemas, pero hay paz. Ya tú no tienes miedo de salir a tu calle y que haya una guarimba en la esquina y te quemen vivo por tu color de piel, Vladimir. ¿A quién se le ocurre en la dirigencia política generar esa dinámica? Ahora, por cierto, ¿cuántos de esos casos estuvieron documentados totalmente para decir que hubo 30 personas quemadas como yo he escuchado? Bueno, yo he leído todos los expedientes de la Comisión de la Verdad, donde hay una profesora que tú y yo respetamos mucho, como la profesora Soraya Lascar, que están sistematizados todos esos documentos. Si no los has leído, te los puedo hacer llegar. O sea, yo cuando hablo por investigaciones reales que hay. Hablaron de 29 por casos. Por juicios reales. Todo el caso de Plaza Altamira y creo que uno más que del cual tuvo conocimiento. Todos esos procesos están sistematizados, investigados. O sea, la Comisión de Verdad ha hecho un trabajo. Que por cierto, en una oportunidad invitamos a las víctimas de la guarimba y nos cancelaron la presentación del programa. Sigue abierta la posibilidad de que venga. La investigación que hizo la Comisión de Verdad es extraordinaria. O sea, negar esos casos, disminuir su valor, es una exageración. Hubo una acción violenta. También atribuir todo a eso también es una exageración. Es decir, aquí hay unas causas de protesta por reclamos de orden social, pero también de orden político, por ejemplo. Pero es que esa es parte de la democracia, Vladimir. La protesta tiene que ser algo cotidiano. Lo que no puede ser violenta. Lo que no puede ser es clasista, lo que no puede ser es racista, lo que no puede ser es de odio. O sea, nosotros no podemos decir que un sistema político funciona perfecto cuando no hay protesta. Por el contrario, una de las características de fortaleza de la democracia es que los sectores que no se sientan reflejados, que no se sientan identificados, puedan protestar con libertad. Yo soy gobernador de Miranda. Ajá, y lo otro que te ¿cuántas pregunté, protestas? Héctor. Es que desde que yo soy gobernador no hay protestas en Miranda todos los días. ¿Qué hacemos? Que va por la cierto, hay policía, problemas de agua, las atiende, las escucha, las canaliza. Lo que no puede ser es que sea lo que era antes de que yo llegara a la gobernación de Miranda, que la protesta significaba que un vecino no podía salir de su casa, aunque tuvieras la misma posición política. ¿Cuántos sectores de clase media que podían coincidir con una postura antigobierno no podían salir de su casa? ¿Qué tipo de... ¿Eso es democracia? ¿Eso es protesta? No lo es. Tenemos que hacer una y pausa. nosotros tenemos que condenar las cosas como son. La democracia no significa la ausencia de conflicto. La democracia significa la administración democrática, pacífica, racional del conflicto. Vamos a hacer la pausa. Y yo te preguntaba, Rafael Correa está pidiendo adelanto de elecciones en Ecuador y hubo elecciones. Tú dices, aquí hubo elecciones y la oposición está pidiendo también adelanto de elecciones. Y va a haber elecciones, el año que viene elecciones de Asamblea Nacional. Presidenciales. Y aquí todos los años de la Asamblea Nacional. Todos los No, años pero digo, elecciones. la oposición está pidiendo en el marco de la que se adelante Constitución. elección La oposición todos los años y en Ecuador lo está pidiendo Correa. ¿Cuál es la diferencia? La oposición todos los años pide elecciones presidenciales, siempre que las pierde. Ese es el problema, esa es la diferencia. Es decir, aquí hubo una elección de Asamblea Nacional, nosotros la perdimos, lo reconocimos. Una elección de gobernadores, en algunos lugares perdimos, otros ganamos, lo reconocimos. Una elección de alcaldes. Pero donde pierde montan protectores. Ganamos y ¿Cuál es la perdemos, diferencia? porque el gobernador no hace su trabajo. Bueno, esa es tu evaluación, pero eso es lo que tú dices, o lo que dice el gobierno. Lo que dice no. O sea, lo podemos evaluar. Si tú tienes una gobernadora donde hay pruebas de que hay relaciones con paramilitares, ¿qué haces tú? ¿Te quedas cerrado? ¿O es que constitucionalmente el gobierno venezolano no tiene la opción de decretar distritos motores para generar políticas de desarrollo? Eso se lo permite la Constitución y tú lo sabes. Pero todos sabemos ese debate lo dimos en un programa anterior. Pero todos sabemos que si la gente gana, imagínate como que el presidente Maduro gana la elección, por ejemplo, montas protector al presidente Maduro porque no lo está haciendo bien. Yo tengo una extraordinaria relación con los 4 alcaldes de oposición. Porque están trabajando, están montados en la política. No necesitan protectores esos alcaldes. No, si hacen su trabajo, no. Vamos a hacer la pausa, ya Están venimos. trabajando, Vamos a hablar del agua. conmigo, Por cierto, de por ahí hay seguridad. una denuncia que salió en la prensa que tú la debes conocer y quiero que lo tratemos también. La muerte de una miliciana a manos del FAE. Una denuncia en Santa Teresa del Tuy. Creo que debes saber el caso, ¿no? Sí. Me gustaría abordarlo y hablar de los problemas del Estado, del agua, etcétera, ¿no? Entre otros temas. Ya venimos con Héctor Rodríguez a la 1.